Buenos días, compañeros. Aquí estamos pues con el padre para hacerle unas preguntas sobre el tema de eutanasia. Si me permite usted, pues, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Martín Alejandro Torres Muñoz, párroco de San Bartolomé en Tequisistlán, Tezoyuca, Estado de México. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta que le tengo a usted es, ¿qué es la eutanasia? Bueno, es una práctica que últimamente en los países desarrollados eh, pues se ha utilizado en casos de algunos enfermos en fase terminal que bueno, aparentemente para la ciencia no tienen solución y bueno, prácticamente aplicar la eutanasia es asistir a la muerte de esta persona libremente o en su defecto pues los familiares toman la decisión de desconectarlos, prácticamente es asistir a un suicidio asistido. De la eutanasia. Como práctica, creo que desde la cultura en México, primero sé que está prohibida por el gobierno. Segundo, la cultura en nuestro pueblo no está desarrollada para vivir esta práctica, sobre todo en los momentos finales de nuestros seres queridos. Hay un respeto a la muerte y hay un respeto a los seres queridos. Sabemos que los países desarrollados utilizan o practican la eutanasia porque ellos piensan que son los dueños de la vida y bueno, ellos en cualquier momento pueden decidir hasta aquí llegué, hasta aquí. Sin embargo, en nuestros pueblos, la parte que tiene que ver con la fe, sabemos que la vida es un don de Dios y es un proyecto de vida de Él. Entonces, Él es el dueño, Él es quien da la vida, Él mismo es quien no la quita. Entonces, en ese sentido, desde la mentalidad de nuestro pueblo, independientemente de ser sacerdote, creo que no tiene cavidad la eutanasia en nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta que le tengo es, ¿ha asistido a una eutanasia? No, ¿No? no. Bueno. ¿Qué pasa cuando la eutanasia es aprobado y usted cómo asiste a la persona? Mm, prácticamente es una realidad que nos rebasa. Y bueno, al menos aquí en nuestro pueblo no tenemos esta cultura, no tenemos la aprobación de aplicar la eutanasia, por lo tanto es una práctica que sale sobrando. Es prácticamente una acción fría y calculadora. Imagínate tu abuelo o tu abuela o cualquier pariente que esté pues en agonía, que lleguen y inmediatamente decir pues le vamos a desconectar, no le vamos a dar oxígeno, ya no le vamos a poner el medicamento correspondiente, vamos a dejar que muera al instante. Creo que no estamos formados para este tipo de prácticas. Por lo tanto, bueno, al menos a mí no me ha tocado. Me han pedido algunas opiniones. Al final yo simplemente le digo, creo que el dueño de la vida es Dios. Y si Él quiere, aunque la ciencia muchas veces limite o muchas veces la ciencia diga ya no tiene solución, para Dios no hay nada imposible. Bueno, Para practicar la eutanasia tenemos que tener mente calculadora y fría. Para desconectar, imagínese su mamá que tiene cáncer. Solamente las inyecciones de morfina es la que le detiene el dolor. ¿Usted soportaría escuchar los gritos por el dolor? ¿Usted soportaría el no saber que tiene el medicamento y no se lo va a poner para que ya deje de sufrir en un instante? No lo haríamos. Para evitar estos detalles, pues tenemos que prevenir muchas veces la cultura de la salud. No estamos acostumbrados a ir al doctor. Desgraciadamente, cuando ya estamos en fase terminal o que tenemos una enfermedad avanzada, la dejamos porque debimos de haber... buenas tardes, compañeros. Aquí estamos para entrevistar a la psicóloga Gabriela Sarey Padilla Peña, egresada de la Universidad Tecnológica de México con 6 años de experiencia. Le vamos a preguntar sobre el tema del suicidio. La primera pregunta sería, ¿qué es el suicidio? Hola, buenas tardes. El suicidio, pues, es un comportamiento que hace una persona que lleva al individuo a atentar contra su vida. Entonces, si tienes alguna duda, quieres que seamos muchísimo más claros, con toda confianza, ¿sale? Sí, no se preocupe. La siguiente, ¿cuál es la principal causa del suicidio? Ok. Bueno, pues hay un sinfín
pues de causas, ¿no? Que llevan a la persona a atentar contra su vida, ¿no? Pero de entre los principales, según datos del INEGI, de la OMS, obviamente en el país, uno de ellos es el desamor, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una ruptura amorosa? Hay personas que no logran pues equilibrar esa parte, ¿no? Problemas económicos también cuando son ya, llevan una vida de adultos, que tienen a lo mejor una responsabilidad, no encuentran un trabajo, ¿no? O tienen pérdida de trabajo y responsabilidades familiares y económicas obviamente también nos llevan a tener esas ideas, ¿no? O esas conductas suicidas. Y pues problemas familiares, ¿no? En adolescentes lo principal son problemas familiares, ¿no? Cuando a veces están pasando por un proceso de divorcio los papás, cuando hay problemas en casa, ¿no? Fuertes discusiones, los papás, entonces a veces los adolescentes pues no sabemos cómo sobrellevar esa parte, ¿no? Entonces nos cuesta un poco de trabajo y empezamos con esta inestabilidad emocional, de pensamientos y nos llevan a tener obviamente ciertas conductas que atentan contra la vida de la persona. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta que digo es, ¿a qué edad es más común el suicidio? Bueno, mira, hay ciertos estándares que nos dicen, o estudios que se han hecho, porque fíjate que el suicidio es como, bueno, es la segunda causa de muerte en el país, entonces imagínate, ¿no? O sea, sí está como un boom muy importante dentro de eso y se han hecho bastantes estudios y los últimos estudios nos dicen que va entre los 15 a los 29 años de edad, que es prácticamente una etapa entre la adolescencia y la juventud, que es cuando estamos más propensos a tener estos pensamientos, ¿no? O estas conductas. Bueno, gracias por la información. La siguiente pregunta que le tengo es, ¿cuáles son las señales de suicidio? Pues mira, como tal, obviamente no es que haya como algo determinado, ¿no? Que digas, pues te voy a hacer un listado de ciertos comportamientos o conductas que nos van a identificar así tal cual, ¿no? A una persona que esté o que tenga pensamientos o que ya haya hecho una conducta suicida, ¿no? Esto empieza de menor a mayor. Muchas veces podemos estar en un proceso de depresión, el cual nos va a llevar a atentar contra nuestra vida, ¿no? Entonces, dentro de las conductas que puedes, a lo mejor, o que hemos encontrado que prevalecen cuando llegan pacientes al consultorio o llegan a internarlos por esta parte que atentaron contra su vida, encontramos que tienen alto índice en cuanto a ansiedad, tienen depresión, o tenemos algún episodio, ¿no? Que nos dio en ese momento, ¿no? Tuvimos a lo mejor demasiada emoción, demasiada tristeza, demasiada euforia y eso es lo que nos hace llevar a ciertas conductas, ¿no? Pero como tal, el ser humano, a lo mejor, bueno, quiero explicar un poquito más, ¿no? El ser humano, todos somos diferentes, ¿estamos de acuerdo? Yo soy diferente, tú eres diferente, ¿no? Entonces, a pesar de que a lo mejor estemos en una misma etapa, por ejemplo los adolescentes, ¿no? Tenemos ciertas características, ¿no? O los niños. Pero no hay como tal un manual que tú digas, una persona es así, ¿no? Súper lineal, porque todos somos diferentes y las circunstancias por las cuales pasamos a lo largo de nuestra vida son diferentes. Nuestro núcleo familiar, nuestro círculo social, nuestros pensamientos, nuestras conductas. La genética es diferente porque también llega a influir en esta parte neuronal, ¿no? Que también nos aporta cierta información y nos hace actuar de diferente manera. Entonces, no sé si me expliqué eso. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué trastornos causarían el suicidio? Ok. Como te comentaba, ¿no? La depresión pues es uno de ellos porque estamos en un estado en el que obviamente perdemos cierto interés, la persona obviamente deja de tener un cuidado en su persona, deja de tener un acercamiento social, ¿no? Esto es como de lo un poco tanto común, ¿no? Por así llamarlo. Obviamente también hay personas con depresión que tú las ves súper eufóricas y súper felices y dices, ¿no? ¿Cómo es posible que atentó contra su vida, ¿no? Si se veía muy bien hace 8 días o hace 15 días, ¿no? O fuimos con ella o con él a tal fiesta, ¿no? Y yo lo vi bailando y cantando y muy feliz, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? La depresión se puede ver desde dos caras, desde alguien que esté como muy triste, que no salga de casa,
que deje su cuidado personal, ya no se baña, ya no come, ¿no? Adelgaza demasiado, se aísla de su familia, de cualquier círculo social, ¿no? Y hay quien también está súper eufórico, entonces lo manejamos de diferente manera, ¿no? Ese es uno. Otro es la ansiedad, ¿no? El trastorno de ansiedad es también de los que más prevalecen dentro del comportamiento de una persona suicida. Hay ciertos trastornos como el trastorno de la personalidad límite, que también influyen en que una persona atente contra su vida. El comportamiento suicida obviamente también es un trastorno, no está como tal estipulado, pero es parte de que una persona llegue a suicidarse, que haga conductas suicidas. La bipolaridad, ¿no? Esta parte que estemos o muy felices o muy contentos, de pronto estamos muy felices, o puede tener algún acontecimiento que le haga sentir a lo mejor una discusión, le dio mucha tristeza, entonces siente tanta tristeza a esta persona que lo lleva a cometer ciertas conductas, ¿no? Que dañan o que atentan totalmente contra su vida. Las conductas alimenticias, ¿no? Los trastornos alimenticios, ¿no? Entonces, o comemos mucho o dejamos de comer, porque también atentan contra nuestra salud y nos pueden llevar también a la muerte. Las autolesiones estereotipadas, como puede ser a lo mejor el dañar la piel, el cortarnos, ¿no? El que ya está muy boom en adolescentes, el cutting, ¿no? Entonces, son de los que como que son más frecuentes dentro de una persona con comportamiento o ideas suicidas. Oh, qué interesante, bueno, Así es, son muchos aspectos, ¿verdad? Sí, yo no sabía que pasaba también, que tenías que comer mucho y pues también era como un tipo de depresión. Yo solo pensé que eso eran tristes y pues ya. No, creemos, o podría ser eso, ¿no? Que estamos muy tristes, pero también hay, vamos a aclararte este punto, ¿no? La depresión y los trastornos de alimentación son dos cosas muy diferentes. Por un lado tenemos la depresión y por el otro lado tenemos el trastorno, los trastornos alimenticios. O comemos mucho o dejamos de comer. Esto a veces es por aspecto de moda, de físico, ¿no? Estereotipos que está ya como muy boom en redes sociales, ¿no? O buscamos cierto modelo de perfeccionismo, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, ya no prevalece nada más en uno, aquí es en ambos, ¿no? Y por el otro lado tenemos la depresión. Entonces son trastornos diferentes, pero que al final del día nos llevan o nos dan indicios de que tiene una persona con el trastorno suicida o que llega a cometer algún daño contra su persona. La siguiente pregunta que tengo es, sí. ¿Cuál es el caso más común de suicidio? ¿Cómo el caso más común? Pues, no sé, digamos que... ¿qué situación o qué causaría el suicidio para ese... un suceso que pase importante para la persona llegue a cometer el suicidio? Pues es lo que te comentaba en las primeras preguntas, ¿no? El desamor, por ejemplo, el rompimiento con una pareja, ya sea de noviazgo, que estén en unión libre, que estén casados, ¿no? Pero cuando hay un vínculo afectuoso demasiado fuerte y a veces hay una ruptura dentro de esa relación de pareja, pues nos puede llevar, fíjate, es tanto el dolor que a veces experimenta la persona, la ansiedad y la tristeza, quizá el enojo, la euforia, que llega a atentar contra su propia vida, ¿no? Esa es una. Otra de las causas, las presiones, ¿no? Problemas económicos son como también de los más frecuentes. Y en adolescentes, problemas familiares, cuando viven en un ambiente pues hostil, por así decirlo, o que vivencian violencia intrafamiliar, o situaciones en casa con los papás, o que están... pues alguno de los padres o algún familiar cercano dentro de su núcleo que llegan a consumir ciertas sustancias, que ya son personas adictas, también influye en que una persona llegue a atentar contra su vida, ¿no? Porque imagínate vivir con una persona que tiene una adicción, ¿no? Ya sea alcoholismo, drogas, ¿no? Entonces también es un constante de situaciones que afectan el círculo social de la persona y lleva a muchos problemas familiares, y a veces no tenemos una red de apoyo, y ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos la solución más fácil, ¿no? O creemos que buscamos alivio. Cuando una persona obviamente atenta contra su vida, ¿qué es lo que busca? Un alivio, ¿no? Una sanación, y ellos lo ven desde un punto, pues ¿qué hago? Atento contra mi vida, ¿no? Con el objetivo de no
no nada más de dañarme, con el objetivo, o el principal objetivo de la persona es atentar contra su vida, no hacerse daño nada más, es llegar a la muerte totalmente. Bueno, la siguiente pregunta es que ¿qué género es más propenso a suicidarse, los hombres o las mujeres? Pues fíjate que anteriormente se consideraba que la mujer era como más propensa a llegar al suicidio, ¿no? Sin embargo, el día de hoy ya tanto en hombres como mujeres es mínima la diferencia, pero sí llega a haber más casos de mujeres. En mujeres es más propenso a tomar pastillas, a hacer como ese tipo de cosas, ¿no? Y en hombres llegan a suicidarse con armas, fíjate, es como más común, llegan totalmente a dispararse, ¿no? Sí, ajá, y la mujer es más propensa a lo mejor a ciertas conductas, ¿no? Como más sigiloso, ¿no? Así es. Ya. Bueno. Así es, pero no hay, sí, es mínima la diferencia, pero sí es un poquito más marcado en mujeres que en hombres, pero pues ya vamos como que a la par, ya no estamos como que, en una enorme diferencia, ¿no? Entre un 10 y del 0 al 10, por ejemplo, anteriormente era, pues, mujeres estaban en un 8, ¿no? Hombres en un 2. Actualmente yo creo que ya estamos entre un 18 o 19, porque pues obviamente estamos ya propensos a todo. Bueno, ¿cómo se podría prevenir el suicidio? Ok, pues obviamente con apoyo, yo creo que con psicoeducación. Si tuviéramos mayor información sobre esta parte del suicidio, cómo es este proceso gradual que te comentaba desde un inicio, y tuviéramos esa información a la mano, obviamente como persona sabríamos, ya lo leí, pues conozco más de este tema, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Estoy identificando ciertas cosas, sí me siento así, sí me siento triste, sí lo he pensado, porque comienzan con pensamientos suicidas. Entonces, una vez que uno lo piensa, va ideando la manera y la forma de llegar. Buenas tardes, días, noches, depende de la hora que nos estén viendo. Lo único que pasa. Hoy continuaré, no continuaré el tema, pero sí nos seguiré un tema diferente al que estaba hablando recientemente mi compañero. Bueno, tan recientemente no. Esta vez yo hablaré sobre el tema del aborto. Preguntaré aquí a la psicóloga, se me fue su nombre, perdón. Gadiela. ¿Gadiela? Bueno. Seguiré con lo del aborto en eso. Ok, perdón. Igual le daré una serie de preguntas y si se puede responderme claro que sí. En su propia opinión. Primera pregunta sería, ¿usted qué opina sobre el aborto? Ok, ¿qué opino? Es una práctica obviamente que se tiene que realizar con un profesional, obviamente cumpliendo ciertos estándares, y yo considero que tiene que ser legal en todo el país. Esto con la finalidad de evitar muertes, ¿no? En mujeres que son muy jóvenes, ¿no? Que también son no hay como un estándar, ¿no? En el cual se realiza un aborto, ¿no? Pero sí evitar que haya más muertes en mujeres que se realizan un aborto. ¿Esto cómo se haría? Que sea legal, en donde tenga una atención médica de calidad la mujer para que se realice el aborto. Entonces, no te puedo decir, es bueno o malo, no tengo un juicio y dentro de la psicología no se nos permite tener un juicio de esa manera, ¿no? Sin embargo, yo considero que quien lo realice está en todo su derecho, ¿no? Pero siempre y cuando sea de manera legal. Okay. En su opinión, ¿qué sería considerado para que se aplicara? Ok, más que mi opinión, opinión de un experto que es un médico, ¿no? Que se realice antes de las 12 semanas, eso está estandarizado. ¿Esto por qué? Porque el producto aún no está tan desarrollado y la mujer la mujer corre menos riesgos al realizarse un aborto. Entonces, siempre y cuando no haya rebasado las 12 semanas de gestación, es válido practicar el aborto. En ciertos estados del país, ¿no? Que ya está legal, por ejemplo, la Ciudad de México ya está aprobado. Eso no lo tenía en cuenta, en cierto modo. Sí. ¿Estaría permitido abortar siendo menor de edad?
Sí, sí está permitido. Te estoy hablando de la Ciudad de México. Ajá. En el Estado de México aún no es legal el aborto, pero hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es lo más cercano que tenemos, sí está permitido el aborto a menores de edad. ¿En qué circunstancias? Uno es antes de las 12 semanas de gestación, y la otra es que vayas acompañado de un tutor, porque el tutor es quien firma la responsiva cuando ingresan a la menor de edad. Ok. ¿Conoce en alguna institución o sitio en el que se pueda realizar esta práctica? Esta práctica. Ajá, el gobierno de la Ciudad de México implementó, abrió como ciertas clínicas, y una de ellas es una fundación que abrió, es el NICET, en donde se realizan estas prácticas de manera gratuita. Okay. ¿Qué consecuencias psicológicas trae esta interacción? Esta intervención, ok. Fíjate que uno de los principales llegan a un cuadro depresivo. La mujer llega a un cuadro depresivo, tiene obviamente esta parte de depresión, siente culpa, ajá, son de las principales pues, causas, ¿no? O lo que llega a provocar un aborto en una persona, ¿no? ¿Has tratado con mujeres en esa situación? Así es. ¿Cómo se puede llegar a evitar a esa situación? Pues obviamente con el uso de un preservativo, efectivamente, pues no tendríamos un embarazo no deseado, ¿no? Entonces no tendríamos esta opción de llegar a un aborto. ¿Cuál sería el apoyo de la familia hacia la adolescente o la mujer? O sea, ok. Pues si ya se tomó esa decisión, en primera instancia tiene que ser una decisión que tome la persona. Ajá. En este caso, a lo mejor la chica, que ya esté segura, que no sea una decisión influenciada obviamente a lo mejor por sus padres, ¿no? O por su pareja. Esto tiene que ser una decisión propiamente de ella, porque es su cuerpo, porque la que va a ser intervenida es ella, y porque la que va a llevar un proceso después de esta pérdida, porque al final es una pérdida, entra en un proceso de duelo. La persona que lleva un aborto entra en un proceso de duelo porque tiene una pérdida. Entonces tendríamos que ser una red de apoyo en donde le brindemos confianza, seguridad, tranquilidad obviamente, porque muchos adolescentes pues piensan, no, me van a regañar, me van a correr de mi casa, ¿qué me van a hacer? ¿No? El típico, no me van a matar, ¿no? Que decimos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer como familiares? Buscar una clínica obviamente que sea legal, que sea segura, y hablar con la menor si está realmente segura de esa decisión, brindarle el apoyo para evitar que la menor ponga en riesgo su vida, a lo mejor tomando algo o yéndose a una clínica clandestina, ¿no? Y ponga en riesgo su vida. Entonces sería brindarle el apoyo y buscar alternativas, ajá, de solución. Si ya la decisión está tomada de realizarse un aborto, buscar una clínica especializada en. ¿Nos podría dar una recomendación para las jóvenes señoritas mujeres que pasen por esa situación? ¿El realizarse un aborto? Pues en primera instancia yo creo que sería acudir a terapia, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Entramos en un proceso de duelo, es una pérdida, tuvo una pérdida en donde vamos a entrar en depresión, en tristeza, en culpa, en ansiedad, también podemos entrar en ansiedad. Entonces, a veces el no saber manejar estas emociones pueden llevar también a lo mejor a que en un futuro, lo que hablábamos en un tema, ¿no? El tema anterior, pueda provocar a lo mejor algún suicidio, ¿no? Por esta parte de la culpa, ¿no? O llegar a tener consecuencias físicas, ¿no? Y psicológicas en un futuro al formar una familia, por ejemplo, ¿no? O que ya no quiere embarazarse, ¿no? O a buscar nuevamente un embarazo para compensar esta pérdida, ¿no? En un tiempo corto, ¿no? Entonces, pues sí, es eso. Bueno, muchas gracias por su cooperación. Pues, gracias. ¿Sería todo? Okay. Sí, ya sería todo. Muchísimas gracias. Sí, de nada.